Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase. Hoy vamos a ver textos personales y para darte un adelanto vamos a recordar las funciones del lenguaje y vamos a trabajar con una función del lenguaje. Y bueno, vamos a comenzar. Hemos visto, ¿verdad? Todo el proceso de cómo se da la comunicación. Les expliqué que cada texto tiene una función de la lengua. ¿Y cuáles son esas funciones de la lengua? Vamos a hacer memoria, fática, apelativa, emotiva o connotativa, referencial, poética y metalingüística. Bueno, hoy entonces vamos a ver cómo se clasifican los textos personales, qué funciones de la lengua predominan en ellos y qué herramientas necesitan para redactar un texto personal que vamos a ver entonces. Y en los textos personales, como el escrito, se exponen ideas y conceptos de forma creativa, se utilizan las funciones de la lengua, la emotiva y también la apelativa. Esas son las funciones del lenguaje que vamos a usar cuando redactamos textos personales. Aunque bien puede aparecer otras y regularmente se utiliza. ¿Qué prototipo textual utilizamos? El de prototipo textual, lo que es la narración. Bueno, entonces vamos a comenzar. Los textos personales, como todos los textos, tienen características. Y como hemos visto en clases pasadas, características externas e internas, ¿verdad? Entonces, las características externas de los textos personales se pueden reconocer. ¿Cuáles son aquellas que a simple vista podemos ver? O sea, externas, ¿verdad? Entonces, como físicamente una persona, ¿cuáles son las características externas? Las que físicamente o fácilmente podemos nosotros encontrar rápidamente. Entonces, esa es la característica que vamos a ver ahorita de los textos personales. Tienen características particulares que permiten reconocerlos desde el momento que lo estamos observando, o sea, desde el momento que vemos su estructura externa, y otras más que al leerlo vamos a poder distinguir, que en este caso son la estructura interna. Bueno, las características externas de los textos personales se pueden reconocer a primera vista cuando se observa la estructura del texto. Así, inmediatamente veo el texto, veo la distribución del espacio que se utiliza, márgenes grandes o minúsculos o pequeños, la extensión que abarca, el tipo y el tamaño de letra, las formas de la presentación, o sea, en verso o en prosa, los dibujos, esquemas o imágenes que se muestran, también se identifican, ¿verdad? Y se notan fácilmente el emisor y el receptor. Se redactan en orden cronológico y se escriben en primera persona. O sea, yo. ¿Cuál es la primera persona? Yo. ¿Ok? Muy bien. Y dentro de las características internas tiene que ver con el tipo de lenguaje que se emplea. O sea, vulgar, coloquial, formal, culto o literario. También tiene que ver el tono o el acento, ¿verdad? Que se le pone. Por ejemplo, familiar, afectivo, cariñoso, elocuente, sarcástico, burlón o serio. Esas son las características internas. También tiene que ver el estilo que confiere el emisor al emplear la lengua, su sello propio, o sea, es claro, sencillo, monótono, ameno, divertido, irónico, poético, etc. Y la aplicación de las propiedades de la redacción, ¿verdad? ¿Cuáles son? Adecuación, coherencia y cohesión que hemos visto en otras clases. Para una mayor comprensión, entonces podemos decir, y redacción de textos personales deben ser apropiados para la persona a quien se dirige, o sea, para el receptor.
recordando que generalmente se transmiten a personas que obviamente si son textos personales, son personas que te conocen o saben acerca de ti. Asimismo, debes tener con la coherencia necesaria y la estructura correcta de las palabras. Muy bien. Entonces vamos a ver las funciones más importantes que utiliza ese tipo de textos personales, la función apelativa y la emotiva. En los textos personales, el autor manifiesta su estado de ánimo, su quehacer diario, sus emociones e impresiones sobre los sucesos que experimenta en su vida cotidiana y plasma en ellos su grado de sensibilidad que a través de su estructura él desea compartir, ¿verdad? A través de la escritura. En los textos, este tipo de textos, el autor se expresa con libertad, pues alguno de estos solo comparte con las personas pues más allegadas. Un ejemplo, los padres, los hermanos, los amigos íntimos, o son escritos más íntimos solo pues muchas veces para uno mismo. Por ejemplo, un diario, ¿no? Que está escrito para uno mismo. Ese es un texto personal, ¿ok? Espero que hasta ahorita no haya ninguna duda. Entonces vamos a continuar con lo que es la función apelativa y la emotiva que utilizan los textos personales. En estos textos, entonces, el autor se expresa libre o son escritos íntimos, ¿verdad? Por eso el lenguaje que utilizan es más coloquial o parecido al habla cotidiana, pues. También existen textos personales que se elaboran como estudiantes. Estos tienen otras características y lo vamos a ver en la siguiente materia. Y unos propósitos más formales. Pero hoy estamos viendo esos textos que expresan, que expresamos, donde expresamos nuestros sentimientos, donde expresamos con libertad nuestros pensamientos también. Los textos personales tienen la finalidad de recibir una respuesta o ejercer una acción concreta sobre las personas a quienes se dirigen y pues se sirven en dos funciones del lenguaje para que cumplan su objetivo y estas son la función emotiva, puesto que este tipo de texto, ¿verdad? Habla de tus emociones, de tu yo más íntimo, de tus sentimientos, de todo aquello que tú piensas, de todo aquello que a lo mejor te agrada, no te agrada, describiendo las emociones. Por eso tiene la función emotiva y también tiene la función apelativa. ¿Cuál es la función apelativa o por qué? Porque buscas obtener una respuesta de parte del receptor. La función apelativa, recordamos, ¿verdad? Que intento yo que donde yo voy, comunico, yo recibir una respuesta, ¿ok? Entonces, este fue el tema del día de hoy, que son textos personales y la característica más importante que utilizan la función apelativa y la emotiva y siempre son redactados en lenguajes coloquial, o sea, lo más parecido a lo cotidiano. Nos vemos la próxima clase.